Cuando me disponía a volver al pueblo para Navidad, mi suegra me llamó para decirme que todas las habitaciones estaban ocupas. Me pidió que me alojara en un hotel. Inmediatamente, reservé un billete para unas vacaciones en Tenerife. Entró en pánico. Si no vienes, ¿quién preparará la Nochebuena? A mediados de diciembre, mientras Madrid se sentía cada vez más abarrotada y contaminada, el frío aire acondicionado de este edificio de oficinas de 15 plantas en el Paseo de la Castellana parecía incapaz de calmar mi corazón. Me senté aturdida frente a la pantalla del ordenador, intentando terminar el informe de resultados de fin de año de la empresa. A mi alrededor, mis compañeros de trabajo hablaban animadamente de los billetes de tren y autobús para volver a casa, y de sus planes para comprar cestas de Navidad y turrones. El ambiente festivo se colaba por todos los rincones. Sin embargo, en mi corazón sentía el peso de una enorme piedra invisible. Llevaba 5 años siendo su nuera, y para mí, la Navidad nunca había sido un tiempo de descanso o de reunión alegre. La Navidad era una serie de días agotadores, un cansancio físico y mental en la casa de mis suegros, en un pueblo de Castilla-La Mancha a más de 100 kilómetros de Madrid. El móvil sobre mi escritorio vibró de repente con fuerza. El nombre de mi suegra, Dolores, se mostraba claramente en la pantalla parpadeante, como un mal presagio. Suspiré lentamente, me froté el pecho para que no se sintiera tan oprimido, y deslicé el dedo para responder. Su voz, aguda, clara y llena de autoridad, sonó de inmediato, sin una sola palabra para preguntar por mi salud o mi trabajo. Alba. Sí. Te llamo para contarte los planes de Navidad de este año. El día 22, Raquel vuelve con su hijo desde Barcelona para pasar las fiestas aquí. No sé qué problemas tienen ella y su marido, pero este año pasa la Navidad en casa. Nuestra casa parece de 3 plantas, pero es pequeña. Hay 3 dormitorios, pero solo se pueden usar 2. Uno es para tu suegro y para mí, que ya estamos mayores y con achaques, y el otro tiene que usarlo Marcos para que en Nochebuena esté disponible para encender la chimenea y preparar todo. Bueno, y vuestra habitación la he usado para guardar todas las cosas de las fiestas. Ya está abarrotada desde ayer. Mi hija y mi nieto, por supuesto, tienen que dormir en un colchón decente en el salón. En el pueblo, el viento de la noche es helador. Es imposible que mi nieto pase frío. Me quedé en silencio, escuchando, mientras mi mano, sin darme cuenta, apretaba un bolígrafo. Mi suegra se detuvo un momento para tomar aire, y luego soltó la frase final con ligereza. Así que este año no tienes dónde dormir. A ver cómo te las arreglas. Alquila una habitación en la pensión de la señora Carmen, al final de la calle. Por la noche duermes allí. Por la mañana, bien temprano, vuelves a casa para preparar el desayuno y limpiar para todos. Eres la nuera, tienes que ceder un poco por tu cuñada. Ella no viene muy a menudo. No seas egoísta, que luego la gente hablará. Cada palabra de mi suegra se sentía como una puñalada que hería mi dignidad. La sangre de mi cuerpo pareció congelarse, y de repente hirvió de ira contenida. Aquella casa de 3 plantas tenía 3 dormitorios, pero desde que me convertí en su nuera, cada vez que llegaba la Navidad, nuestra habitación se transformaba en un almacén para guardar las cestas de regalo, los dulces y los muebles adicionales. Los años anteriores, tuve que contenerme. Extendía una esterilla delgada sobre una manta vieja para dormir acurrucada en el estrecho sofá del salón. Las noches en el pueblo eran tan frías que el frío calaba hasta los huesos. Dormía hecha un ovillo, sin atreverme a moverme mucho por miedo a despertar a toda la casa. Al amanecer, cuando los gallos apenas cantaban, ya tenía que levantarme, masajear mis piernas acalambradas y ponerme una chaqueta gruesa para ir a la cocina a preparar los ingredientes para la copiosa cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Había sido paciente durante 5 años, diciéndome a mí misma que era la nuera mayor, que debía saber cuál era mi lugar, que debía sacrificarme por la armonía familiar. Sin embargo, mi sacrificio nunca fue valorado. Este año, mi suegra incluso se atrevía a quitarme el derecho a dormir dentro de la casa. Me echaba sin miramientos a una pensión mugrienta y húmeda al final de la calle, un lugar frecuentado por gente de dudosa reputación, solo para darle un sitio a su querida hija. A sus ojos, yo no era en absoluto un miembro de la familia, solo era una sirvienta gratuita contratada a bajo precio. De día trabajaba duro, de noche, me echaban para no molestar a los que compartían su sangre. ¿Qué quiere decir Dolores? Soy la mujer de Marcos, su nuera. Hasta ahora he estado dispuesta a dormir en el sofá. Y ahora me pide que duerma en una pensión. La casa se puede organizar, ¿no? Marcos puede dormir en el salón conmigo. Que su habitación la usen Raquel y su hijo. ¿Por qué es tan cruel de mandarme a dormir fuera con este frío? Intenté mantener mi tono de voz lo más tranquilo posible, esperando que se diera cuenta de lo absurdo de su petición. Sin embargo, mi suegra lo rechazó de inmediato con una voz chillona.
No me vengas con excusas. Marcos es un hombre, el pilar de la familia. Ha trabajado duro todo el año. Cuando vuelve a casa tiene que poder dormir cómodamente en una cama blanda. ¿Qué clase de mujer eres? ¿No te da pena tu marido? La pensión está a solo unos pasos, no te vas a morir. No seas tan delicada. No se ha visto que una nuera de hoy en día se atreva a contradecir así a su suegra. Mi decisión es definitiva. Tú solo tienes que obedecer. No me hagas repetirlo. Después de eso, colgó el teléfono. El largo y seco pitido en mi oído me indicó que la llamada había terminado. Me quedé paralizada en medio de la ajetreada oficina. Un sabor amargo me subió por la garganta. Una lágrima caliente estuvo a punto de caer de la esquina de mi ojo. Pero rápidamente miré hacia el techo, tragándomela a la fuerza. No debía llorar. Las lágrimas no solucionarían la actitud déspota de la familia de mi marido. Tampoco me mantendrían caliente en las noches frías. Esta llamada telefónica había rasgado el velo de falsa paz que tanto me había costado mantener. Mostraba una realidad desnuda y cruel. Por mucho que me esforzara y sacrificara, siempre sería una extraña en esa casa. Aún no había terminado de procesar el dolor y la humillación de ser expulsada a una pensión cuando la pantalla de mi ordenador se iluminó de nuevo. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de mi suegra. Me había enviado un texto largo lleno de puntos, como un decreto de la época medieval. Hice clic para abrirlo. Mis ojos leyeron cada línea, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir descontroladamente por la rabia. Era la lista de la compra de Navidad de este año, una carga que ella me imponía, una lista completa, detallada y que apestaba a dinero. Compra un cordero lechal entero de Segovia para asar. Y un buen jamón ibérico. Encarga 5 pollos de corral. Recuérdale al carnicero que los limpie bien. Compra 10 cestas de Navidad con productos de marca para regalar a los parientes de la familia de tu suegro. Compra 2 cajas de cava de buena marca y 3 cajas de refrescos. Compra una caja de manzanas Fuji de importación y 2 cajas de uvas. Raquel tiene antojos. No puede comer fruta local. Hay que comprar fruta de importación para que mi nieto crezca sano. No te olvides de comprar varias cajas de turrón, polvorones y mazapán de la mejor pastelería de la ciudad. Cogí la calculadora y empecé a hacer una estimación. Solo el cordero y el jamón ya se acercaban a los 200 euros. Los 5 pollos de corral, unos 75 euros. Las 10 cestas de Navidad, al menos 500 euros. El cava, los refrescos, los dulces, más las frutas de importación. El total de esta lista superaba fácilmente los 800 euros. Mi sueldo como empleada de oficina es de 2.000 euros al mes. Después de ahorrar al máximo, apenas me da para pagar el alquiler del piso, la luz, el agua y nuestros gastos de vida en esta cara capital. Pero cada año mi suegra usaba la excusa de que yo trabajaba en la ciudad para cargarme todo el peso financiero de la Navidad. Pero eso no era todo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Este mensaje fue el golpe de gracia que derrumbó el último resquicio de paciencia que me quedaba. Ah, una cosa más. Raquel está pasando por problemas matrimoniales este año. Vuelve a casa de sus padres para tranquilizarse. Su hijo tiene poco más de un año. Pobrecita. Tú, como cuñada mayor, tienes que hacerle un regalo decente a tu sobrino para que los vecinos no nos menosprecien. He estado mirando. En la joyería de la esquina hay una pulsera de oro con un diseño nuevo que es preciosa. Cuesta unos 1.500 euros. Usa tu paga extra de Navidad para comprarla y dásela en Nochebuena. No compres baratijas de plata, ¿eh? No es apropiado. Leí el mensaje una y otra vez. Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. 1.500 euros era el importe total de mi paga extra. La paga que había ganado trabajando horas extra y trasnochando durante todo el año, planeaba usar ese dinero para darle un poco a mis padres en mi pueblo. El resto lo ahorraría para emergencias. Mis padres también eran mayores y estaban enfermos. Desde que me casé, nunca había podido cuidar de ellos como era debido. Cada año, mi dinero se gastaba en la familia de mi marido. El equilibrio entre la familia de mi marido y la mía propia se había vuelto terriblemente desigual. Respiré hondo y escribí una respuesta a mi suegra. Dolores, la lista que me ha dado es demasiado larga. El coste podría llegar a los 800 euros, más la pulsera de oro de 1.500 euros, un total de 2.300 euros. Mi sueldo y mi paga extra de este mes juntos no serán suficientes. ¿Y el dinero de Marcos? ¿Por qué no le pide a él que contribuya? También es su hijo, el cabeza de familia. El mensaje acababa de enviarse cuando, menos de 30 segundos después, mi móvil sonó. Era mi suegra de nuevo. Su voz chillona llegó desde el otro lado, perforando mis oídos con una ira creciente. ¿Pero qué te has creído? ¿Ahora te pones a hacer cuentas con tu suegra? Marcos es un hombre. Su dinero es para asuntos más importantes.
Me acaba de decir que últimamente ha estado usando su sueldo para pagar una deuda de un negocio con sus amigos. También tiene que contribuir a la reforma del tejado de la cocina de esta casa. Tú, como su mujer, si no puedes compadecerte de tu marido, no intentes exprimirle el dinero. El dinero que ganas tú también es dinero de esta familia. No pierdes nada por usarlo para la familia de tu marido. Te lo digo bien claro. Siendo nuera en esta casa, tienes que saber cuál es tu lugar. Arréglatelas como puedas. Justo antes de Nochebuena, todas esas cosas y la pulsera de oro tienen que estar aquí. Si no, no vuelvas a aparecer por esta casa. Colgó bruscamente. Esta vez ya no me sentía herida. Solo sentía que todo era ridículo y patético. Marcos se ocupaba de asuntos importantes. Sus asuntos importantes eran reunirse y beber con sus amigos, comprar caros equipos de pesca y cambiar de móvil al último modelo cada año. Durante los 5 años que llevábamos casados, Marcos nunca me había dado ni un céntimo para los gastos de la casa. Toda la carga, desde comprar la comida hasta pagar el alquiler del piso, la llevaba yo sola. Él siempre usaba la excusa de pagar deudas de negocios para ocultar su irresponsabilidad. Mi suegra lo sabía, pero fingía no saberlo. Consideraba a su hijo una joya, mientras que yo solo era una máquina de hacer dinero. Un cajero automático andante para servir al falso orgullo de su familia. Cerré la pantalla del portátil con fuerza. La vida no era justa, pero esta injusticia ocurría porque yo misma lo había permitido con mi estúpida paciencia. Era hora de que todo esto cambiara. Eran las 9 de la noche cuando por fin arrastré mi cuerpo cansado fuera de la oficina. Las calles de Madrid en los días previos a la Navidad estaban completamente atascadas. El aire frío de la noche se sentía pegajoso en la piel. Conduje mi vieja moto, colándome entre el mar de gente apresurada, cargando con el peso de mis pensamientos. Al subir las escaleras de nuestro modesto apartamento, oí el bullicio de la televisión desde dentro. Un partido de la liga estaba en su apogeo. Al abrir la puerta, me recibió una escena tan familiar que me daba asco. Marcos, mi marido, estaba tumbado tranquilamente en el sofá. Tenía los pies sobre la mesa. En la mano sostenía una lata de cerveza. Su boca gritaba animando a su equipo favorito. Cáscaras de pipas estaban esparcidas por el suelo. Su ropa de trabajo estaba tirada sobre el respaldo de una silla. No había cena caliente preparada, ni una sola pregunta para su mujer que acababa de llegar tarde del trabajo. El apartamento se sentía frío y desordenado, como un campo de batalla. En silencio dejé mi bolso, me quité la chaqueta y la colgué. Me acerqué a la mesa para limpiar las cáscaras de pipas y luego me planté frente a Marcos. Necesitaba hablar en serio. Todavía albergaba una pequeña y tenue esperanza de que, como marido, se diera cuenta de lo excesiva que era la actitud de su madre y me defendiera. Marcos, apaga la tele. Tengo que hablarte de algo importante. Marcos me miró con expresión molesta por haber interrumpido su partido. Cogió el mando, pulsó el botón de silencio, pero no apagó el televisor. Sus ojos seguían fijos en los jugadores en la pantalla. ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a quejarte del trabajo otra vez? Estoy cansado de todo el día, por la noche quiero relajarme un poco y ni eso puedo. Tragué la irritación en mi garganta y fui directa al grano. Esta tarde me ha llamado tu madre. Dice que esta Navidad vuelven Raquel y su hijo, que no hay sitio en casa. Así que me ha dicho que alquile una habitación en la pensión de la señora Carmen para dormir, mientras que tú te quedas en casa. Y no solo eso, también me ha enviado una lista de la compra llena de cosas caras, y me obliga a usar mi paga extra para comprar una pulsera de oro de 1.500 euros para el hijo de Raquel. Dice que tu dinero es para asuntos importantes. ¿Qué te parece todo esto? Miré fijamente a los ojos de Marcos, esperando ver una arruga de ira en su frente, una palabra de defensa. Pero nada. Marcos suspiró profundamente, dejó su lata de cerveza, y su actitud cambió inmediatamente a una de fastidio. Por Dios, por una tontería así montas un escándalo. Mamá tiene razón. Raquel está triste por sus problemas matrimoniales. Vuelve a casa de sus padres. Nosotros, como hermanos mayores, tenemos que protegerla. En casa solo hay 2 dormitorios con cama. En el salón solo se puede poner una cama plegable. Papá y mamá son mayores. Duermen en una habitación. Tú, como cuñada, duermes en la pensión unos días. ¿Y qué? No se te va a caer un trozo de carne. Yo tengo que dormir en casa para encargarme de los preparativos de Nochebuena y todo lo demás. Si un hombre duerme en una pensión en Navidad, la gente hablará. Tú eres mujer. Cede un poco por la armonía familiar. Las palabras de Marcos salieron con tanta fluidez que demostraban que ya estaba de acuerdo con el plan de su madre desde el principio. No le importaban en absoluto mis sentimientos al ser expulsada de casa en unas fechas tan señaladas. Sentí que me ahogaba. Mi voz empezó a temblar, pero aún así intenté hablar con claridad.
¿Y qué hay de la lista de la compra y la pulsera de oro de 1.500 euros? Todo mi sueldo se va en esta casa, en cuidar de tu comida y tu bebida. La paga extra es el sudor de mi trabajo extra. Tengo que guardar algo para mis padres también. Llevas años trabajando y nunca me has dado un céntimo. Dices que es para pagar deudas. ¿Qué deuda tarda 5 años en pagarse? Y ahora te quedas callado viendo cómo tu madre me presiona de esta manera. Sin decir una palabra justa, Marcos se levantó del sofá. Me señaló directamente a la cara y gritó: No te pongas a hacer cuentas con la familia de tu marido. Eres la nuera. Cuidar de la casa de tu marido es tu obligación. Siempre ha sido así. ¿Qué les falta a tus padres en el pueblo para que tengas que enviarles dinero? Si usas tu paga extra para comprarle una pulsera a tu sobrino, el dinero no se va a ninguna parte. Se queda en la familia. Eres una mezquina y una egoísta. Siempre pensando solo en el dinero y en tu familia. Mi madre es mayor. ¿Qué te cuesta ceder un poco? No me hagas enfadar, ¿eh? Que estamos en Navidad. La cobardía, la debilidad y el egoísmo del hombre que tenía delante se hicieron tan evidentes. Usaba la palabra deber como un escudo para ocultar su incompetencia. Me obligaba a sacrificarme para que él pudiera recibir elogios de su familia, para que pudiera desempeñar el papel de hijo devoto y hermano generoso usando el dinero ganado con el sudor de su mujer. Mi corazón se sintió helado. Todo el amor, el respeto y la paciencia que tenía por este matrimonio se hicieron añicos, desgarrando mi alma. Ante la ira irracional de Marcos, curiosamente, ya no sentía rabia. La decepción había superado el umbral de la discusión. La gente solo discute si todavía hay esperanza de que su pareja cambie, si todavía hay algo que quiera defender. Pero en ese momento, al ver el rostro enrojecido y furioso de mi marido por su egoísmo, me di cuenta de que estaba completamente agotada. Era como una persona que se ahoga intentando agarrarse a una frágil rama llamada familia, solo para darse cuenta de que esa rama la hundía más rápido. Miré a Marcos. Mi mirada era tan tranquila que le sorprendió un poco. No grité, no tiré nada, no di más explicaciones. Todas las palabras eran ahora inútiles para alguien cegado por su orgullo y que consideraba a su mujer poco más que una propiedad. Está bien, sigue viendo el fútbol, dije con voz plana, y luego entré en el dormitorio, cerrando la puerta suavemente. El sonido de la televisión volvió a oírse con fuerza. Marcos debía de sentirse victorioso, pensando que su autoridad como marido había logrado someter a su mujer, que volvería a ser obediente como en los últimos 5 años. Dentro de la silenciosa habitación me senté en el borde de la cama. La pálida luz amarilla de las farolas entraba por el resquicio de la ventana. Con amargura, me di cuenta de mi verdadera posición. A los ojos de mi suegra era una sirvienta gratuita y un cajero automático. A los ojos de mi marido era una herramienta para mantener la imagen de una familia armoniosa, sin que él tuviera que esforzarse lo más mínimo. Mi juventud, mi dinero, mi salud, todo estaba siendo exprimido para servir a su orgullo. Si seguía cediendo, este año me echaban a una pensión. El año que viene quizás me echarían a la calle. Saqué el móvil del bolsillo. La pantalla mostraba los mensajes con las exigencias irracionales de mi suegra de esa tarde. Hice capturas de pantalla de todo, como prueba, como recordatorio de que no estaba exagerando. Inmediatamente después, abrí una aplicación de reserva de viajes. La página de la aplicación mostraba hermosas fotos de playas soleadas. Mi dedo se deslizó por la pantalla, deteniéndose en el buscador de vuelos. Salida: Madrid. Destino: Tenerife. Fecha de salida: 23 de diciembre. Fecha de regreso: 30 de diciembre. Exactamente coincidiendo con mis vacaciones de la oficina. Pulsé el botón de buscar. En temporada de vacaciones de Navidad, los billetes con buenos horarios estaban casi agotados. Solo quedaban algunas opciones a precios elevados o con vuelos muy temprano. Elegí el vuelo más temprano del día 23. Estaba dispuesta a levantarme de madrugada. El precio del billete de ida y vuelta era de casi 400 euros, pero usé mis ahorros personales y aproveché una promoción de paquete, por lo que el total seguía siendo asequible. No dudé. Ese dinero era el resultado de mi propio trabajo. En lugar de gastarlo en kilos de cordero, pollo en pepitoria o una pulsera de oro que solo me comprarían el desprecio de la familia de mi marido, era mejor usarlo para recuperar mi paz y mi libertad. A continuación, pasé a la sección de reserva de hoteles. Elegí un resort de lujo con una gran piscina justo al borde de una tranquila playa en el sur de Tenerife. Escogí una habitación con vistas al mar, incluyendo un paquete de desayuno y cena buffet con marisco. Quería que mis días de Navidad este año estuvieran llenos del aroma de la brisa marina y el calor del sol, no del olor asfixiante del humo de la cocina y el ambiente gélido del pueblo. El proceso de pago fue rápido. Mi móvil sonó, notificando el cargo en mi cuenta bancaria.
La pantalla de la aplicación mostró un texto en verde. Reserva confirmada. Disfrute de sus vacaciones. Miré ese texto. La comisura de mis labios se curvó ligeramente en una sonrisa. Una extraña sensación de alivio recorrió todo mi cuerpo. La tensión en mis sienes pareció desaparecer. A veces, la libertad no se obtiene intentando cambiar a los demás, sino atreviéndose a cambiar nuestras propias decisiones. Los asuntos de la casa, que los arreglen ellos. La Navidad de quién, que la preparen ellos. Esta vez decidí declararme en huelga. Era hora de romper las cadenas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo. Aproximadamente media hora después, el partido de fútbol terminó. Se oyó girar el pomo de la puerta. Marcos entró en la habitación trayendo consigo un fuerte olor a cerveza y humo de tabaco. Al verme sentada en silencio en la cama con el móvil en la mano, sonrió con aire de superioridad. ¿Qué? ¿Ya te has dado cuenta? Llama a mamá luego y pídele perdón para que se ponga contenta. Mañana saca dinero del cajero y empieza a comprar poco a poco. No lo dejes para el último momento que luego se agotan las cosas y mamá se enfadará. La pulsera de oro, aprovecha este fin de semana para comprarla. Busca una joyería de confianza y que te den el certificado. Siendo esposa y nuera, hay que saber cómo cuidar de la familia. Ser tan cabezota no sirve de nada. Marcos continuó sermoneándome con palabras vacías y clichés. Realmente pensaba que mi silencio de antes era una señal de rendición. Me levanté lentamente y me dirigí al archivador en un rincón de la habitación. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta azul bastante gruesa. Era algo que había guardado en secreto durante mucho tiempo, por si algún día no podía más. Y ese día había llegado antes de lo que esperaba. Volví cerca de la cama y, con bastante fuerza, arrojé la carpeta justo delante de Marcos. La carpeta cayó sobre la cama con un golpe seco. Varias hojas de recibos, comprobantes de transferencia y facturas de compra se desparramaron. Abre y mira. Mira bien, dije, cruzando los brazos sobre el pecho. Mi voz era fría, sin emoción. Marcos frunció el ceño, su rostro una mezcla de confusión y molestia. Cogió la carpeta y abrió las primeras páginas. Contenían extractos bancarios y tickets de la compra mensual. ¿Qué demonios es esto? ¿A qué drama estás jugando ahora, Alba? Ese es el libro de deudas de este matrimonio. Dices que no sé cuidar de la familia. Mira el primer comprobante de transferencia. El primer año de nuestro matrimonio, tu madre quiso cambiar el conjunto de mesa y sillas del salón, 700 euros. Tuve que sacar todos mis ahorros de soltera para comprarlo. Mira el segundo año. Dijiste que necesitabas capital para abrir un bar con tu amigo. Me pediste prestado 5.000 euros. El bar quebró, el dinero se perdió. Nunca me devolviste un céntimo. El rostro de Marcos cambió, sus ojos evitaban los míos. Pero no me detuve. Di un paso adelante, señalando directamente el resto de los papeles. Sigue mirando. En los últimos 3 años, cada vez que hemos vuelto al pueblo por Navidad, he gastado de media no menos de 2.000 euros en tradiciones, compras y regalos para tus parientes. En total, desde que entré en esa casa, he sacado casi 20.000 euros de mi propio bolsillo. Mientras tanto, ¿cuál ha sido tu contribución? Tu sueldo es de 1.800 euros al mes. Durante 5 años siempre has puesto la excusa de pagar deudas. Nunca le has dado a tu mujer un céntimo para comprar el pan, la luz, el agua, internet, el alquiler de este piso en Madrid. ¿Quién lo paga? Yo. Alba lo paga. Trasnochando para terminar el trabajo hasta el punto de acabar en el hospital por agotamiento. ¿Para qué has guardado todo esto? Somos marido y mujer. ¿Por qué hacer cuentas así? Marcos intentó rebatir, pero su tono ya había perdido la arrogancia. Claro que tenía que guardarlo. Porque si no lo guardo, consideraríais mi sacrificio como una obligación, como el aire que respiráis gratis. Tu boca siempre habla de las obligaciones de una nuera. Ahora te pregunto, ¿dónde están tus obligaciones como marido? ¿Dónde está tu posición como cabeza de familia? Usas el dinero ganado con mi sudor para cumplir con tu devoción a tus padres. Pisoteas mi dignidad para complacer a tu madre y a tu hermana. Dices que tienes una deuda. Es verdad, tienes una deuda, pero no con otros. Tu mayor deuda es conmigo. Marcos se quedó en silencio. Sus manos, que sostenían la pila de pruebas, temblaban. Estaba acostumbrado a una esposa sumisa. Nunca imaginó que un día yo destaparía todas las cartas con tanta firmeza. Los números en el papel eran la prueba tangible de su incompetencia. Te lo digo bien claro, esta Navidad no compraré ni un trozo de cordero, tampoco compraré ninguna pulsera de oro. Tengo todo el derecho a decidir qué hacer con mi dinero. Y lo más importante, no volveré a esa casa para ser la sirvienta gratuita de tu madre y tu hermana. Se acabó la negociación. Terminado de hablar, me di la vuelta y entré directamente al baño, cerrando la puerta de un portazo.
dejando a Marcos aturdido en medio de la habitación con la pila de recibos esparcidos. El chorro de agua caliente de la ducha pareció limpiar toda mi frustración y cansancio. Esta noche dormiría profundamente. Un nuevo capítulo de mi vida acababa de comenzar. A la mañana siguiente, me desperté cuando los pálidos rayos de sol del invierno madrileño se colaban por la rendija de la cortina. El dormitorio estaba muy silencioso. Marcos ya se había ido, no sé desde cuándo. Quizás se fue a trabajar más temprano a propósito para evitarme después de la discusión de anoche. Me levanté de la cama, estiré el cuerpo mientras respiraba hondo. El aire en el apartamento hoy se sentía más ligero. Me había quitado un peso invisible que había oprimido mis hombros durante 5 años. Anoche dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad sobre cuántos kilos de carne comprar o cómo cocinar el cordero para que quedara perfecto. Con calma, me preparé un vaso de leche caliente y me lo tomé con unas tostadas. Después de desayunar me maquillé ligeramente, elegí un elegante vestido de trabajo de color crema y me fui a trabajar. El tráfico en Madrid en los días previos a Navidad era muy denso, las colas de vehículos se extendían. A ambos lados de la calle, los vendedores de cestas de Navidad y dulces comenzaban a bullir. Si hubiera sido como en años anteriores, a estas alturas mi cabeza estaría a punto de explotar pensando en decenas de gastos, calculando el saldo restante en mi cuenta y planificando cuándo ir a los mercados mayoristas para conseguir productos más baratos. Pero hoy podía observar tranquilamente el bullicio de la ciudad. Sabía que mi dinero estaba seguro en mi cuenta y que pronto disfrutaría de unas verdaderas vacaciones. Al llegar a la oficina, terminé el último trabajo pendiente del año. A mediodía, cuando mis compañeros me invitaron a comer en un restaurante, decliné cortésmente. Llevé mi almuerzo a un rincón tranquilo del balcón del edificio. Una suave brisa me despeinó algunos mechones de pelo, pero mi corazón se sentía cálido. Saqué mi móvil, respiré hondo para reunir fuerzas. Era hora de comunicar oficialmente mi decisión a mi suegra. No quería posponerlo más. El tono de llamada sonó 3 veces antes de que mi suegra respondiera. Antes de que pudiera saludar, su voz chillona y autoritaria golpeó mi oído. ¿Para qué llamas? ¿Ya has transferido el dinero para comprar la pulsera de oro de Raquel? Te lo recuerdo de nuevo. Las joyerías en estas fechas cierran antes. Cómprala esta misma tarde. No me hagas esperar. No vaya a ser que cuando volvamos no haya regalo para mi nieto. Luego todos los parientes se reirán de la nuera tacaña de esta familia. Alejé un poco el móvil de mi oreja, manteniendo mi tono de voz tranquilo y claro. Disculpe, Dolores. No la llamo para hablar de la pulsera de oro. La llamo para informarle oficialmente de que esta Navidad no compraré nada de la lista que me envió. Tampoco voy a ir al pueblo. Por favor, usted. Marcos y Raquel, encárguense de todo. Yo ya tengo mis propios planes. Al otro lado, hubo un silencio de varios segundos. Quizás mi suegra estaba demasiado sorprendida al oír mi declaración tan firme. A sus ojos siempre había sido la nuera sumisa que nunca contradecía. Ese breve silencio fue rápidamente reemplazado por un grito de ira. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu suegra? Eres la nuera mayor. Si no vienes a preparar la Navidad, ¿quién lo hará? ¿Quieres dejar en ridículo a esta familia? Si no me respetas a mí, al menos respeta a tu marido. ¿Crees que por tener un poco de dinero puedes hacer lo que te da la gana? No me inmuté en absoluto. Respondí con calma, cada palabra como una aguja que pinchaba en el lugar exacto. Dolores, no tengo un poco de dinero. Tengo una paga extra de 1.500 euros y es el resultado de mi esfuerzo. Usted siempre dice que Marcos es el pilar de la familia, que su dinero es para asuntos importantes. Bueno, la Navidad es el asunto más importante de la familia. Por favor, pídale a Marcos que use su dinero. He sido una sirvienta gratuita y un cajero automático para esta familia durante 5 años. Este año incluso me ha echado a una pensión por su hija. Me trata peor que a una extraña. Así que, ¿con qué derecho me exige que sirva a su familia? La voz de mi suegra empezó a flaquear. Su ira arrogante se convirtió lentamente en pánico. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. Si yo no iba, toda la carga financiera y el trabajo doméstico recaerían sobre su familia. ¿De verdad vas a abandonar esta casa? Si no vienes, ¿de dónde sacaremos el dinero para comprar el cordero y el pollo? ¿Quién va a limpiar esta casa de 3 plantas? Raquel está ocupada cuidando de su hijo. Yo ya soy mayor, me duele la espalda a menudo. Marcos es un hombre. ¿Qué va a saber él de ir al mercado y cocinar? Lo que estás haciendo es un pecado mortal, Alba. El egoísmo y el oportunismo de mi suegra se mostraron con total claridad. No le preocupaba la felicidad de mi matrimonio. Solo le preocupaba que ya no hubiera nadie que pagara los gastos y hiciera las tareas del hogar para ella y su hija. Me reí con amargura. Esa es su casa, Dolores. La Navidad es la Navidad de su familia. Todos son adultos. Por favor,
Repartan las tareas y háganlo juntos. A partir de ahora, no gastaré ni un céntimo más en sus exigencias irracionales. Buenas tardes. Que disfrute de la Navidad con su querido hijo y su querida hija. Terminado de hablar, corté la llamada directamente. Inmediatamente después, entré en la configuración del teléfono y bloqueé el número de mi suegra. También bloqueé el número de mi cuñada. Una increíble sensación de libertad recorrió mi cuerpo. Por primera vez en mi vida, me había atrevido a defender el fruto de mi trabajo y mi propia dignidad. El cielo nublado ante mí pareció despejarse de repente. Guardé el móvil en mi bolso y continué disfrutando del almuerzo más delicioso que había comido en meses. Si no nos queremos a nosotras mismas, nadie más lo hará. Después de bloquear los números de mi suegra y mi cuñada, pensé que podría trabajar en paz, pero había subestimado la astucia y la capacidad de manipulación de mi suegra. No iba a renunciar tan fácilmente a su mina de oro Y a su recurso humano gratuito. Cuando ya no pudo contactarme directamente, recurrió a su táctica infalible: llorar, hacerse la víctima y movilizar a los parientes para crear presión social. Alrededor de las 5 de la tarde, mi móvil no paraba de parpadear. Un número desconocido con el prefijo del pueblo de mi marido me estaba llamando. Tuve un mal presentimiento, pero aún así respondí. En cuanto me llevé el móvil a la oreja, reconocí la voz grave y superior del tío Arturo, el hermano de mi suegro. ¿Alba? Soy el tío Arturo. ¿Qué te pasa que tienes a tu madre llamando y llorando sin parar? Tu madre dice que la has desafiado, que no vas a volver por Navidad, que abandonas a tus padres. Eres la nuera mayor. Tu comportamiento es una falta de respeto. No tienes educación. ¿Sabes que en este pueblo nunca ha habido una nuera que se atreva a ser tan impertinente con su suegra como tú? El tío Arturo habló largo y tendido, usando palabras muy hirientes. No preguntó en absoluto por mi versión de los hechos. Directamente asumió que todo lo que decía mi suegra era la verdad absoluta. Apreté mi bolígrafo con fuerza, intentando mantener mi tono de voz educado pero firme. Disculpe, tío. Gracias por su preocupación por nuestra familia. Pero, ¿le ha contado su hermana que me echó para que durmiera en una pensión barata durante la Navidad para darle la habitación a Raquel? Le ha dicho que me obligó a usar toda mi paga extra, 1.500 euros, para comprarle una pulsera de oro a la hija de Raquel, mientras que Marcos no ha contribuido con un céntimo en todo el año. Me casé, tío, no para convertirme en una esclava. He contribuido tanto financiera como físicamente durante años sin que nadie lo aprecie. Yo también soy humana, puedo cansarme y sentirme herida. Usted, como persona mayor, debería ver el problema desde ambos lados, no solo escuchar una versión y luego regañarme por ser una maleducada. El tío Arturo se quedó sin palabras. Era evidente que mi suegra había ocultado sus exigencias desmedidas y solo había contado la parte en la que yo me oponía. El tío Arturo carraspeó, intentando mantener su autoridad. Bueno, los problemas familiares se solucionan hablando. Tú, como la más joven, deberías ser más paciente. Raquel está pasando por un mal momento. Si ayudas un poco, no pierdes nada. Si montas este escándalo, cuando se entere toda la familia será una vergüenza. Venga, pide perdón a tu madre. Y este fin de semana, vuelve para los preparativos de Navidad. Te digo esto por el bien de tu familia. Lo siento, tío, pero mi decisión es definitiva y no cambiará. Los asuntos de la Navidad de este año. Que los arregle Marcos. Estoy trabajando. Disculpe, voy a colgar. Colgué el teléfono sintiéndome aliviada, pero solo 5 minutos después, entró otra llamada. Esta vez de la tía Pilar, la hermana de mi suegra. La tía Pilar era famosa por meterse en los asuntos de los demás. Alba, soy la tía Pilar. Tu madre me ha dicho que te vas de vacaciones, que no vuelves por Navidad. Vaya, no era más egoísta. Una mujer, cuando se casa, sigue a su marido, se ocupa de las tradiciones y de la familia. Tú te vas de viaje tan tranquila dejando que tu suegra, que ya es mayor, limpie la casa. ¿No te sientes culpable? En la vida hay que tener educación, hay que saber ser agradecida. Mi paciencia se había agotado. Esta gente usaba una falsa moralidad para obligarme a aceptar la explotación de su familia. Respiré hondo. Mi voz se volvió afilada como un cuchillo. Disculpe, tía Pilar. Usted habla de agradecimiento. Bueno, pues le pregunto. Raquel también está casada, también es una nuera. ¿Por qué esta Navidad no está en casa de su marido ocupándose de las tradiciones? Y en cambio vuelve a casa de sus padres exigiendo que la sirvan. Lo que hace Raquel no es egoísta, no es una falta de educación. ¿Por qué el rasero es diferente? La hija de mi suegra puede volver para relajarse mientras a mí me obligan a ser una sirvienta e incluso me echan a dormir fuera. ¿Acaso la educación y el agradecimiento de los que usted habla solo se aplican a los de fuera como yo? Si le da pena a su hermana mayor, mejor aconséjele a su hijo, a Marcos, que se arremangue y se ponga a trabajar.
Yo no tengo la obligación de soportar la pereza de su familia. La tía Pilar, al otro lado, se quedó en silencio. La agudeza de mi argumento había dado en el clavo de su doble moral. No esperé su respuesta, corté la llamada directamente. Esa tarde recibí 4 o 5 llamadas más de parientes lejanos, pero ya no respondí a números desconocidos. Activé el modo de bloqueo de llamadas de números desconocidos en mi móvil. El silencio envolvió el espacio a mi alrededor. Me di cuenta de que cuando dejé de tener miedo al juicio de los demás, las palabras manipuladoras disfrazadas de moralidad perdieron instantáneamente su poder. Esta batalla sin duda la iba a ganar, porque conocía mi propio valor. La noche del 23 de diciembre, el aire en Madrid era frío y húmedo. Mientras otras familias en el vecindario estaban ocupadas limpiando la casa y el aroma a cordero asado comenzaba a flotar, nuestro apartamento estaba envuelto en un silencio asfixiante. Marcos estaba sentado en el sofá del salón, absorto en su móvil. Su rostro estaba sombrío. Desde la tarde, probablemente había recibido decenas de llamadas de quejas de su madre y presiones de los parientes. Estaba atrapado entre la terquedad de su esposa y la ira de su familia. No me importaba la actitud de Marcos. Dentro de la habitación, puse música suave y bajé una gran maleta rosa de encima del armario. Empecé a hacer el equipaje para mi viaje. Saqué vestidos de verano de colores vivos, trajes de baño, un sombrero de playa, gafas de sol y varios botes de protector solar. Todos estos artículos contrastaban fuertemente con el clima exterior. Al ver los colores brillantes dentro de la maleta, mi corazón se llenó de una alegría indescriptible. ¿Cuánto tiempo hacía que no iba a la playa? ¿Cuánto tiempo hacía que no podía elegir libremente la ropa que me gustaba sin preocuparme por la mirada crítica de mi suegra? Al oír el ruido desde la habitación, Marcos entró. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos enrojecidos miraban fijamente mi maleta abierta sobre la cama. La ira que había contenido durante varios días parecía a punto de estallar. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Haciendo la maleta para irte a dónde? ¿Crees que puedes amenazarme a mí y a mi familia? ¿De verdad te vas a ir? Continué doblando una gran toalla de playa y metiéndola en un rincón de la maleta, sin levantar la vista para mirarlo. No estoy amenazando a nadie. Ya he comprado un billete de avión a Tenerife. Mañana por la mañana vuelo. Vuelvo el día 30. Mientras no estoy, arréglate tú con los asuntos de casa. No te olvides de llamar a tu madre. Dile que este año su nuera no vuelve, así que será su querido hijo quien vaya al mercado a comprar el cordero y el pollo. Marco se abalanzó hacia adelante, me arrebató bruscamente un vestido de la mano y lo tiró al suelo. Su rostro estaba desfigurado por la ira, las venas de su cuello sobresalían. No te pases de la raya. Eres la nuera de esta casa. Tienes que cumplir con tus obligaciones. Me estás dejando en ridículo delante de los parientes. Has hecho llorar a mi madre hasta ponerla enferma en el pueblo. ¿Y tú te vas a divertir tan tranquila? Te ordeno que guardes todas estas cosas. Mañana sacas dinero, haces la compra completa y nos vamos juntos al pueblo. Si no, no me culpes si me pongo violento. Me erguí, mirándole directamente a sus ojos enrojecidos. Recogí el vestido del suelo, lo limpié, lo doblé cuidadosamente y lo volví a colocar en la maleta. Mi actitud tranquila lo enfureció aún más. ¿No has sido ya bastante violento conmigo durante estos 5 años? Fuiste violento cuando me obligaste a trabajar duro para pagar tus deudas. Fuiste violento cuando aceptaste en silencio que tu madre me echara una pensión. Mi obligación no es ser una herramienta para servir a tu orgullo. Ya he cumplido con mis obligaciones sobradamente durante todo este tiempo. Ahora, me jubilo anticipadamente. Marcos me señaló directamente a la cara. Su voz era un gruñido lleno de amenaza. Bien. Genial. Si te atreves a salir por la puerta de esta casa, no vuelvas nunca más. Prepararé los papeles del divorcio. Lo presentaré en el juzgado. Cortaré todo contacto contigo. ¿Crees que por tener dinero puedes hacer lo que quieras? Sin esta familia, no eres nadie. Una amenaza cliché de un hombre débil que quiere usar su poder patriarcal para oprimir a una mujer. Pero, Marcos, ya no soy la chica ingenua que teme al divorcio. Soy una mujer económicamente independiente que se sostiene sobre sus propios pies. Prepara los papeles del divorcio, por favor. Prepara todos los documentos necesarios. El día 30, cuando vuelva, los firmaré y iremos juntos al juzgado sin dudarlo ni un segundo. Ahora, por favor, apártate. Quiero cerrar la maleta. Mañana por la mañana tengo que ir al aeropuerto, dije, mientras tiraba de la cremallera de la maleta con firmeza. El sonido de la cremallera resonó seco en el silencio de la habitación. Marcos se quedó petrificado. Su mano, que antes me señalaba, bajó lentamente. Se dio cuenta de que su amenaza de divorcio no funcionaba. La confusión se reflejaba en su rostro,
pero su orgullo no le permitía ceder. Con rabia, se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Sonreí aliviada. Por fin, pronto estaría libre de las cadenas llamadas familia política. Apagué la luz y me dormí con una sensación de alegría, esperando el sol brillante de la isla. Mañana, el cielo de la libertad me esperaba. La mañana del 23 de diciembre, el cielo de Madrid estaba gris. Una llovizna incesante caía, haciendo el aire aún más húmedo. Me puse una chaqueta gruesa, arrastré mi maleta rosa y salí del apartamento. Marcos seguía acurrucado bajo las sábanas, sin la menor intención de acompañarme o decir una palabra. Su indiferencia ya no me entristecía. Mis pasos bajando las escaleras se sentían ligeros y alegres. Pedí un taxi online y me dirigí directamente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Después de un vuelo de casi 3 horas, el altavoz anunció que el avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Sur. Una sensación de euforia inundó mi pecho. Al salir por la pasarela, una ráfaga de aire cálido con el característico aroma a mar me dio la bienvenida. El cielo de Tenerife era de un azul brillante y sin nubes. Los rayos dorados del sol danzaban sobre las hojas verdes de las palmeras. Inmediatamente me quité la chaqueta gruesa y la guardé en mi bolso. El frío de Madrid y el ambiente sofocante de la familia de mi marido habían quedado oficialmente atrás. El coche de recogida del resort ya me esperaba. El amable conductor, con una camisa de motivos tropicales, me ayudó a meter el equipaje. Durante todo el trayecto, mis ojos estuvieron pegados a la ventanilla, admirando el paisaje pacífico de la isla. Extensiones de arena dorada que serpenteaban junto a un mar de color turquesa. Hileras de palmeras que se mecían con el viento. Un paisaje tan hermoso que calmó todas mis heridas internas. Al llegar al resort, me recibieron con una cálida sonrisa y un vaso de zumo de frutas frío. El check-in fue rápido. Mi habitación estaba en el último piso, con vistas directas al mar. En cuanto abrí la puerta del balcón, la brisa marina entró de golpe. Desde aquí podía ver toda la belleza del vasto océano. La cama king size con sábanas blancas y limpias se sentía increíblemente mullida. Me dejé caer sobre ella, extendiendo brazos y piernas, cerrando los ojos y disfrutando de una sensación de libertad absoluta. Por primera vez en 5 años como nuera, no tenía que preocuparme por el menú del almuerzo, dónde comprar el cordero o si el asado estaba en su punto. Todo estaba servido. Mi única tarea era disfrutar y mimarme. Por la tarde, me puse un bikini de un rojo intenso y me dirigí a la piscina infinita del resort. El agua era cristalina y fresca. Después de nadar unas cuantas vueltas, me tumbé en una hamaca para tomar el sol mientras disfrutaba de un cóctel. A mi alrededor, otros huéspedes también disfrutaban de sus vacaciones. Nadie sabía quién era yo. Nadie me juzgaba como una nuera rebelde o una esposa irresponsable. Aquí, yo era simplemente Alba, una mujer que se estaba queriendo a sí misma. Por la noche, me puse un vestido de seda ligero y fui al restaurante de mariscos junto a la playa. El ambiente romántico, bajo la luz de las velas y con el sonido de las olas, era embriagador. Pedí el buffet más lujoso. Langosta a la parrilla, ostras, cangrejo real al vapor. Comí con avidez, saboreando cada matiz del mar. Recordé la Navidad anterior. Mi menú solía ser las sobras frías del guiso y el pan duro que comía a toda prisa en la cocina después de servir a toda la familia de mi marido. El agudo contraste entre el pasado y el presente me hizo apreciar aún más mi decisión. La vida es corta. La juventud de una mujer es aún más corta. ¿Por qué cambiarla por sufrimiento y humillación? Esa noche, caminé por la playa, escuchando las olas, sintiendo que mi alma se recuperaba por completo. A las 9 de la noche en Tenerife, mientras paseaba tranquilamente por la arena blanca disfrutando de la brisa marina, el móvil en mi bolso vibró con fuerza. Lo saqué. El nombre de Marcos aparecía en la pantalla. Desde que me fui esa mañana, era su primera llamada. Pensé que llamaba para ver si ya estaba asustada y volvía a casa, o para darme malas noticias y arruinar mis vacaciones. Respondí con el tono más tranquilo posible. ¿Hola? ¿Qué pasa? Desde el otro lado, la voz de Marcos sonaba irritada y enfadada. De fondo se oía un gran alboroto. El sonido de cacerolas chocando y los gruñidos característicos de mi suegra. ¿Dónde estás? ¿De verdad te has ido? Pensaba que solo te habías quedado en un hotel en Madrid unos días y que volverías. ¿No sabes el caos que hay en casa? Marcos intentaba alzar la voz, pero pude percibir el pánico detrás de sus palabras. Sonreí mirando el oscuro océano. Estoy en Tenerife, en un hotel de 5 estrellas, comiendo langosta a la parrilla, nadando en una piscina infinita. Es maravilloso. Que tu casa es un caos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ya te lo advertí. Este año estoy de vacaciones. Estás loca. Mamá está furiosa en la cocina.
Raquel volvió ayer por la tarde. Dijo que estaba cansada y que no quería hacer nada. A mamá le duele la espalda y solo puede quejarse en la cama. Desde esta mañana he tenido que ir yo al mercado a comprar esto y lo otro. Ya me he gastado cientos de euros. La casa está sucia y llena de polvo. Nadie ha limpiado. Reserva un billete de avión y vuelve ahora mismo. ¿Qué clase de nuera eres? Divirtiéndote en un momento tan crítico. Marcos se desahogó largo y tendido. Esperaba que sintiera lástima al oír sus dificultades, las quejas de su madre, y que me arrepintiera y volviera para salvarlo. Pero se equivocaba de pleno. El sufrimiento actual de la familia de mi marido era el resultado de la dependencia y el egoísmo que ellos mismos habían cultivado durante años. Esa situación crítica la habéis creado vosotros mismos. Eres el cabeza de familia, ¿no? Limpiar la casa, fregar los platos, ir al mercado. ¿Qué tiene de difícil? Millones de mujeres lo hacen cada día. Has disfrutado de mis servicios durante 5 años. Llevas un solo día trabajando y ya te quejas. Tu madre y tu hermana están allí. 3 adultos trabajando juntos seguro que acaban rápido. No dependas más de mí. Al ver que no cedía, Marcos recurrió a su táctica habitual. La amenaza de divorcio. No pongas a prueba mi paciencia. Te doy una última oportunidad. Si mañana por la mañana no estás en el pueblo para preparar la cena de Nochebuena, te divorciaré oficialmente. Esta familia no necesita una nuera irresponsable. Voy a colgar. Piensa bien en las consecuencias. No hace falta esperar a mañana por la mañana, Marcos. Divórciate de mí ahora mismo. Estoy más que dispuesta. Ahora estoy ocupada disfrutando de las vistas al mar. No me molestes más. Que te sea leve la limpieza. Sin esperar su reacción, corté la llamada directamente. No bloqueé su número. Quería que viera las fotos que iba a subir a las redes sociales para que entendiera lo brillante y feliz que era mi vida sin su tóxica familia. Activé el modo avión en mi móvil, cortando toda conexión con el ruidoso mundo exterior. La amenaza de Marcos sonaba vacía e inútil. Igual que su carácter como marido, él pensaba que tenía miedo de perder a la familia, de ser etiquetada como divorciada, pero no sabía que lo que más temía era vivir una vida monótona, siendo pisoteada y sin ser valorada. De pie frente al vasto océano, respirando hondo el aire fresco, me sentí como si hubiera vuelto a nacer. La versión fuerte, decidida y que sabe amarse a sí misma de Alba había resurgido por completo. La sombría Navidad en casa de mis suegros era cosa del pasado, dando paso a un futuro brillante que construiría con mis propias manos. En Nochebuena, la isla de Tenerife estaba bañada por una luz resplandeciente. El ambiente en el resort era muy festivo. Una suave música se mezclaba con el rumor de las olas. Salí del baño, ataviada con un vestido de seda de color burdeos con una elegante abertura en la pierna. La suave seda se sentía fresca en mi piel, realzando las curvas que durante tanto tiempo habían estado ocultas bajo la ropa de oficina rígida o batas con olor a aceite. Me senté frente al tocador, dibujando con esmero una afilada línea de eyeliner y aplicando un pintalabios rojo intenso. Al ver mi reflejo en el espejo, sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas navidades habían pasado en las que había olvidado cómo era mi rostro bien maquillado? En años anteriores, en esta sagrada Nochebuena, mi aspecto era siempre un desastre. Tenía que ponerme varias capas de ropa vieja, usar guantes de goma y estar de pie junto al fregadero para frotar montañas de ollas y sartenes llenas de grasa congelada. Dentro de la casa, mi suegra se sentaba con aire altivo, dando órdenes constantemente. El cordero no está lo suficientemente tierno. La sopa de pescado tiene poco sabor. El asado está demasiado salado. Mi marido estaba ocupado brindando con sus tíos, sin prestar la más mínima atención a su esposa encorvada en la cocina. Mi Nochebuena era el olor a humo de la cocina, las manos arrugadas y frías, y el dolor contenido en la garganta. Pero esta noche, todo era diferente. Me puse unos tacones altos y caminé con elegancia hacia la zona de la fiesta al aire libre. Un espectáculo lujoso y cálido se presentó ante mí. Mesas cubiertas con manteles blancos rodeaban la piscina, iluminadas por la luz de lámparas doradas. Camareros con uniformes impecables iban y venían con bandejas de bebidas. Elegí una pequeña mesa en una esquina con vistas directas al mar. Mi cena de hoy no era cordero y sopa, sino un solomillo a la pimienta, salmón a la parrilla y una copa de vino tinto. Disfruté de mi bebida, cerrando los ojos para escuchar la melodiosa música. La brisa marina me alborotaba el pelo, trayendo consigo el aroma de la libertad. Cuando el reloj marcó las 23:55, el personal invitó a todos los huéspedes a la playa. A cada persona le dieron un farolillo de papel. Recibí el mío, sonreí y di las gracias. Encendí la pequeña vela en su interior. Su cálida luz iluminó mi rostro sereno. Justo en el cambio de día,
El sonido de los fuegos artificiales estalló en el cielo. Ráfagas de luz de colores florecieron en el firmamento, iluminando el vasto océano. Se oyeron vítores y felicitaciones. La gente se abrazaba, compartiendo sonrisas felices. Me encontraba en medio de la multitud, pero en mi propio mundo. Sostenía el farolillo entre mis manos, sintiendo la delicadeza de su papel. Cuando encendí la pequeña mecha en su interior, no solo prendí una llama, sentí que encendía una luz para mi propio futuro. Lo levanté con cuidado, y al soltarlo, observé cómo ascendía lentamente, una pequeña estrella anaranjada que se unía a docenas de otras en el lienzo oscuro del cielo. Cada metro que subía parecía llevarse consigo el peso de 5 años de nochebuenas grises. El olor a humo de la cocina, la frialdad de las noches en el sofá y las lágrimas silenciosas. No pedí riquezas ni venganza. Junté las manos, cerré los ojos y pedí algo mucho más valioso. La valentía para ser siempre la autora de mi propia historia, la sabiduría para no volver a entregar mi paz a cambio de una falsa armonía. Una lágrima cálida, esta vez de pura liberación, rodó por mi mejilla mientras el farolillo se convertía en un punto de luz distante, fusionándose con las estrellas reales. Me había liberado. El cielo, adornado con fuegos artificiales y salpicado por los deseos flotantes de extraños, parecía celebrar el renacimiento de una mujer que se había atrevido a romper sus cadenas. Esta Navidad no tenía un festín completo para servir en la mesa de otros, pero tenía una paz interior intacta, y para mí, esta fue la Navidad más significativa de mi juventud. La mañana del día de Navidad, me desperté más tarde de lo habitual. El sol matutino de la isla se colaba por las finas cortinas, despertándome con su calidez. Me quedé holgazaneando en la mullida cama y cogí el móvil de la mesita de noche. En cuanto conecté los datos, decenas de notificaciones de mensajes y llamadas perdidas inundaron la pantalla. Entre ellas destacaban varios mensajes de voz largos de Laura, una prima de la familia de mi marido. Laura era la única pariente que me entendía y simpatizaba conmigo, porque ella misma había sufrido como nuera. Puse el primer mensaje de voz. La voz de Laura susurraba, llena de pánico y a la vez de diversión. Alba, ¿de verdad estás de vacaciones? ¡Qué valiente eres! No sabes el caos que hubo anoche en casa de los tíos. Esta mañana fui a felicitarles las fiestas y, madre mía, qué pena daba ver la casa. En cuanto tú no estás, todo se desmorona. La tía Dolores está tumbada en la cama quejándose de dolor de espalda. Nadie ha cocinado nada. Bebí un sorbo del té caliente que acababa de traer el servicio de habitaciones, recostándome cómodamente mientras seguía escuchando. Através do relato de Laura Y de las fotos que me envió discretamente por WhatsApp, pude imaginar el desastre que estaba ocurriendo en el pueblo de mi marido. Sin mi mano, la casa de 3 plantas era un caos. El patio delantero estaba lleno de hojas secas, el cordero que cocinó Marcos estaba crudo por dentro, la sopa de pescado aguada e insípida, y el asado, quemado. Mi suegra insultó a Marcos sin piedad en Nochebuena, llamándole inútil. Con 30 años y no sabes ni asar un cordero. Marcos, que ya estaba estresado, le respondió diciendo que él trabajaba para ganar dinero, no para ser cocinero. La discusión entre madre e hijo se oyó hasta en casa de los vecinos. El colmo fue Raquel. Volvió con la mentalidad de una invitada que debe ser servida. Al ver a su hermano ocupado en la cocina, Raquel no ayudó en absoluto. Se pasó el rato jugando con el móvil en el salón. Mi suegra, compadecida de su hijo, le pidió a Raquel que fregara la pila de platos sucios. Raquel se negó de inmediato, alegando que su hijo estaba lloroso y que sus manos eran alérgicas al lavavajillas. Mi suegra, irritada, acabó llamando vaga a Raquel. Finalmente, madre e hija biológica también discutieron acaloradamente. Raquel lloró a lágrima viva, amenazando con volver inmediatamente a casa de su marido. Mi suegra, por miedo a la vergüenza ante los vecinos, tuvo que calmarla. Al final, toda la carga recayó sobre los hombros de Marcos. Tuvo que limpiar él solo la cocina, que parecía un campo de batalla. Por la mañana, cuando llegaron los parientes de visita, Marcos tuvo que ir de un lado para otro sirviendo bebidas. Su rostro estaba demacrado y su ropa, arrugada. No había turrones de importación ni cestas de lujo. Sobre la mesa del salón solo había unos cuantos platos de polvorones y dulces baratos. Cuando alguien preguntó dónde estaba su nuera, mi suegra, con cara de pocos amigos, tuvo que mentir, diciendo que yo no me encontraba bien y que tenía que descansar en casa de mis padres. No se atrevió a mencionar el incidente de la expulsión que se le había vuelto en contra. Apagué el móvil. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Yo no había causado este desastre. Era la consecuencia de su egoísmo, su pereza y su costumbre de explotar el trabajo de los demás. Cuando los frágiles cimientos de una casa se sostienen sobre el sacrificio de una sola persona, en cuanto esa persona se va,
todo el edificio se derrumba. Estaban sintiendo exactamente lo que yo había experimentado durante 5 años. Esto no era una venganza. Era simplemente una lección sobre la ley del karma en la vida cotidiana. La noche del 26 de diciembre. Después de disfrutar de un delicioso buffet de mariscos, paseaba tranquilamente por la playa. El viento soplaba fresco, llevándose todo el cansancio de un año de trabajo duro. Mientras disfrutaba de la tranquilidad, sonó mi móvil. Al ver el nombre de Marcos en la pantalla, al principio quise rechazar la llamada. Pero luego cambié de opinión. Quería oír en qué estado lamentable se encontraba ahora el hombre que se autoproclamaba cabeza de familia y que había amenazado con divorciarse de mí. Respondí a la llamada. Desde el otro lado se oyeron profundos suspiros y sollozos contenidos. Alba, por fin lo coges. Soy yo. La voz de Marcos ya no sonaba arrogante, sino débil, cansada y llena de desesperación. Mantuve mi actitud fría. ¿Qué pasa? Dilo rápido. Estoy ocupada. Vuelve a casa, Alba. Te lo suplico. Ya no aguanto más. Esta casa es un auténtico infierno. Desde la mañana hasta ahora no he descansado ni un segundo. Por la mañana tuve que cocinar la comida de Navidad. Casi me corto un dedo partiendo el jamón. Vienen visitas y piden de beber. Tengo que servirles yo. Y eso que me duele la cabeza un montón. Raquel solo se sienta y no hace nada. Le pido que me ayude a fregar un plato y me grita. Mamá también se pasa el día refunfuñando, que si no friego bien, que si no barro como es debido. Siento que se me va a partir la espalda, Alba. Marcos se quejó largo y tendido, desahogando toda su frustración. Ahora tenía que tragarse el amargo fruto de su indiferencia. Al escucharlo, no sentí la más mínima compasión. Al contrario, me hizo gracia su tardío despertar. Marcos, ¿por qué te quejas a mí? ¿No eran esas tareas ligeras y obligaciones de un hijo? Como dijiste una vez, llevas solo 3 días trabajando y ya te quejas de que se te parte la espalda, lo llamas un infierno. ¿Y sabes que yo he hecho todo eso sola durante 5 años? ¿Sabes que incluso estando enferma del estómago tenía que seguir limpiando y fregando platos mientras tu madre me insultaba? ¿Y qué decías tú? Me decías que me callara por la armonía familiar. ¿Por qué no tienes un poco de paciencia ahora? Marcos se quedó en silencio. Mis palabras fueron como una bofetada invisible que le dio de lleno en la cara. Con la voz entrecortada, reconoció su error. Sé que me equivoqué, Alba. Me equivoqué de verdad. Ahora que lo he experimentado en mi propia piel, entiendo lo pesado que ha sido tu carga durante todo este tiempo. Mamá y Raquel son insoportables. No me valoran en absoluto. Solo saben dar órdenes y criticar. Vuelve, ayúdame. Compra el primer billete para mañana. Cueste lo que cueste, lo pago yo. Con tal de que vuelvas y te encargues del resto de las fiestas, te prometo que a partir de ahora no volveré a dejar que sufras. Me reí. Una risa amarga que resonó en el silencio de la noche. La disculpa de Marcos sonaba sincera, pero en realidad todavía estaba llena de egoísmo. No te engañes a ti mismo. No te arrepientes por compasión hacia mi sufrimiento de todos estos años. Te arrepientes solo porque ahora eres tú quien tiene que pasar por esa dificultad. Sufres y buscas a alguien que te reemplace para poder volver a ser el rey relajado en el sofá. Si hoy quien sirviera a tu familia fuera una asistenta, estoy segura de que nunca habrías llamado para pedir perdón. Tu arrepentimiento solo surge porque tus intereses personales se han visto afectados. Marcos, presa del pánico, intentó defenderse. No es así, Alba, de verdad te quiero. Lo de la pulsera de oro, también me enfadé con mamá. Hoy Raquel incluso se atrevió a exigirme que le diera 200 euros en efectivo en lugar de la pulsera. Me enfadé muchísimo. Discutimos acaloradamente y mamá se puso de su parte. Toda la casa está en mi contra. Eres mi mujer. Si no me ayudas tú, ¿quién lo hará? No tengo ninguna obligación de salvarte del fango que tu propia familia ha creado. Sufrir o ser feliz es tu elección. Estoy disfrutando de mis vacaciones hasta el día 30. Por favor, no me llames más. Adiós. Colgué el teléfono con firmeza. Ese hombre aún no entendía de verdad el precio de una herida. Solo buscaba una salida a su propio cansancio momentáneo. Pero yo no iba a ceder. Marcos y su familia tenían que masticar este fruto amargo hasta el final para que pudieran darse cuenta. Dejando atrás la agotadora llamada de Marcos, el resto de mis vacaciones transcurrieron a la perfección. Decidí probar el submarinismo, algo que había deseado durante mucho tiempo pero que nunca se materializó, atada por los asuntos domésticos y el control financiero de la familia de mi marido. La mañana del 27 de diciembre, una lancha rápida me llevó a una pequeña isla al sur de Tenerife. Con el traje de neopreno y la botella de oxígeno, me sumergí en las aguas cristalinas. Un mundo submarino mágico se abrió ante mí. Arrecifes de coral de colores, peces tropicales nadando a mi alrededor. La sensación de flotar en el agua me hizo sentir increíblemente ligera.
Todas las cargas del mundo parecían disolverse con la corriente. Por la tarde, me mimé con un completo paquete de spa, tumbada en una suave camilla, inhalando el aroma a lavanda y sintiendo el suave masaje en mi cuerpo. Todo el estrés y la frustración de años parecieron desvanecerse. De vuelta a la habitación, seleccioné mis mejores fotos. Con el vestido rojo en la playa, buceando con los peces, disfrutando de la cena de mariscos. Las subí a las redes sociales con una breve descripción. La juventud de una mujer es corta. No la desperdicies complaciendo a quienes no te valoran. Año nuevo. Sé la reina de tu propia vida. Felices fiestas desde la isla. En solo 10 minutos, mi publicación recibió cientos de reacciones. Amigos y compañeros de trabajo inundaron la sección de comentarios con elogios. Todos decían que parecía más joven y fresca, muy diferente de mi aspecto habitualmente cansado y resignado. Laura, mi prima, me envió un emoji sonriente. Un apoyo sin palabras. Sabía que mi suegra y Raquel verían esta publicación. Probablemente se enfadarían mucho, llamándome nuera rebelde que se divierte mientras la familia está en crisis. Pero ya no me importaba. Había construido un sólido muro mental. Sus juicios maliciosos ya no podrían atravesar el escudo de dignidad que me había puesto. Me senté en el balcón disfrutando de un té de manzanilla, leyendo los comentarios de mis amigos. Las oscuras sombras de la familia de mi marido habían sido completamente desterradas. La Alba de hoy era una versión radiante, independiente y orgullosa bajo el sol. La mañana del 28 de diciembre, me levanté temprano para disfrutar del amanecer. Después de un paseo por la playa, volví al vestíbulo del hotel para desayunar. Llevaba un ligero vestido azul marino. Mi pelo ondulado caía de forma natural. El vestíbulo estaba bastante concurrido. Mientras esperaba cerca de la recepción, mis ojos captaron sin querer una figura familiar en la zona de sofás. Un hombre estaba sentado con la cabeza gacha. Llevaba una chaqueta gastada, unos vaqueros sucios y unas zapatillas de deporte polvorientas. A su lado una vieja mochila abultada. El hombre levantó la cabeza, frotándose los ojos rojos e hinchados. Su rostro estaba demacrado, no se había afeitado la barba ni el bigote, y su pelo estaba apelmazado por el sudor. Me quedé helada. Era Marcus, mi marido. El hombre que siempre se enorgullecía de su aspecto impecable, ahora parecía un vagabundo. Su aparición en Tenerife era completamente inesperada. Pensé que solo me amenazaría por teléfono o se resignaría a aguantar el resto de las fiestas. Nunca imaginé que se atrevería a volar hasta aquí para buscarme. Una recepcionista me llamó amablemente. Disculpe, señora Alba, ya hemos preparado las toallas adicionales en su habitación. La voz de la recepcionista, aunque baja, fue oída por Marcos. Se sobresaltó y giró la cabeza de inmediato. Nuestras miradas se encontraron en medio del lujoso vestíbulo del hotel. En un instante, pude leer una variedad de emociones en su rostro. La sorpresa al ver mi aspecto fresco, una inmensa vergüenza por su propio estado, y un rayo de esperanza, como el de alguien que está a punto de ahogarse y encuentra un salvavidas. Marcos cogió apresuradamente su mochila, se levantó y caminó tambaleándose hacia mí. Ignoró las miradas de asombro de los otros huéspedes y se plantó justo delante de mí. Alba, por fin te he encontrado, dijo, con la voz ronca por la emoción y el cansancio. Retrocedí un paso para mantener la distancia, crucé los brazos sobre el pecho y lo miré con frialdad. En marcado contraste con su aspecto lamentable, yo estaba erguida, irradiando una confianza y una calma casi crueles. ¿Qué haces aquí, Marcos? ¿Quién te ha dicho la dirección de este hotel? Pregunté, sin un atisbo de alegría o sorpresa. Marcos, jadeando, intentó sonreír. Tuve que esperar mucho para conseguir un billete. Alba, me equivoqué. Ayúdame. De verdad que ya no puedo vivir en esa casa. La aparición de este invitado no deseado había llevado oficialmente nuestro matrimonio a una nueva encrucijada. En medio del vestíbulo de un hotel de 5 estrellas, el contraste entre una mujer que había redescubierto su propio valor y un hombre cobarde que huía de sus responsabilidades era flagrante. El vestíbulo del hotel de 5 estrellas estaba lleno de luz y de una suave música de fondo. En medio de ese lujo, la presencia de Marcos era una nota discordante. Arrastraba su vieja mochila, caminando con paso pesado hacia mí. Su rostro estaba pálido, y las ojeras bajo sus ojos indicaban que llevaba días sin dormir. Su ropa arrugada desprendía un olor rancio mezclado con sudor. Retrocedí un paso, manteniendo una distancia segura mientras miraba con frialdad al hombre que, pocos días antes, me había amenazado arrogantemente con el divorcio. Marcos se detuvo frente a mí sin aliento. Intentó sonreír y extendió la mano para agarrar mi brazo, pero la aparté bruscamente. Sus ojos suplicaban. Alba, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Por favor, ayúdame. Volvamos al pueblo ahora mismo.
Esta tarde hay un vuelo temprano. Ya he comprado los billetes para los dos. En casa todo es un caos. Ya no puedo más. Vuelve, sálvame. Sonreí con cinismo. Su petición de ayuda sonaba patética, pero no contenía ni una pizca de sinceridad hacia mí. Le miré directamente a sus ojos enrojecidos. ¿Salvarte? Eres el cabeza de familia, un hombre fuerte. ¿Para qué necesitas la ayuda de una mujer débil como yo? ¿No decías hace unos días que estaba loca y me amenazabas con el divorcio? ¿Por qué te has molestado en volar a esta isla para buscar a la persona con la que querías cortar todo contacto? Marcos bajó la cabeza. Sus manos se retorcían nerviosamente. Empezó a relatar su serie de días horribles en el pueblo. Su voz se quebraba, como la de un niño intimidado. No sabes lo que he sufrido. Desde Nochebuena hasta esta mañana, no he dormido más de 3 horas cada noche. Raquel es una egoísta. Vuelve a casa pero no quiere tocar nada. Su excusa es que el niño está lloroso, y luego se pasa el día con el móvil en la habitación. A mamá le duele la espalda, pero solo se dedica a dar órdenes y a regañarme. En Navidad, cocinando, me corté un dedo con el cuchillo hasta sangrar, pero en lugar de compadecerse, mamá me regañó por manchar la comida. La pila de platos sucios era una montaña. El agua del grifo estaba helada. Los fregué hasta que se me quedaron las manos rígidas, frotando ollas llenas de grasa. Marcos se detuvo un momento, tragando saliva. Su rostro se agrió aún más. El colmo fue anoche. Vinieron los parientes a cenar. El tío Arturo se emborrachó y me llamó calzonazos por dejar que mi mujer mandara. Me enfadé y le contesté. Entonces, mamá me dio una bofetada delante de todos. Dijo que era un inútil, que no era capaz ni de convencer a mi mujer para que volviera. Raquel encima echó más leña al fuego. Dijo que yo era un tacaño por no querer comprarle la pulsera de oro a su hijo. Que por eso te había ido. Me enfadé muchísimo. Tiré un plato y me fui de casa. Pasé toda la noche en el aeropuerto de Barajas esperando el primer vuelo para venir aquí. Alba, no aguanto más a esa familia. El carácter de mamá y de Raquel es horrible. Solo tú puedes soportarlas. Vuelve. Encárgate del resto de las fiestas. Te lo suplico. Al escuchar la confesión tan lamentable de mi marido, mi corazón no se conmovió en lo más mínimo. Un hombre con el estatus de marido, el protector de su esposa, era capaz de decir, solo tú puedes soportarlas. Sabía que su familia era tóxica. Sabía que su madre y su hermana eran insoportables. Pero durante 5 años eligió usarme como escudo. En cuanto el escudo se fue y él recibió el ataque, entró en pánico y me buscó para que volviera a ser la víctima. Su cobardía y egoísmo habían alcanzado un nivel que me repugnaba. El vestíbulo se llenaba cada vez más. Algunos huéspedes extranjeros miraban a Marcos con una mezcla de curiosidad y lástima, pero ya no me importaba su orgullo. Me erguí, respiré hondo para que mi voz sonara clara y firme. Quería que Marcos se enfrentara a la realidad que tanto había intentado evitar. Marcos, escúchame bien. Has volado miles de kilómetros hasta aquí para pedirme perdón y suplicarme que vuelva. Pero, ¿sabes una cosa? De todo lo que acabas de decir, no ha habido una sola frase que demuestre que te sientes culpable conmigo. Solo has contado lo cansado que estás, lo que te duele la espalda, lo frías que se te quedan las manos fregando platos. Estás molesto porque tu madre te ha abofeteado, enfadado porque Raquel te ha acusado. Me pides perdón solo porque ahora eres tú quien está sufriendo. Tu arrepentimiento proviene puramente de tus propios intereses afectados. No porque sientas pena por tu esposa, que ha sido pisoteada por tu familia durante 5 años. Marcos se quedó petrificado. Sus labios se movieron, intentando replicar, pero se quedó sin palabras. Di un paso adelante. Mi mirada afilada se clavó en su rostro vacío. Te quejas de que se te enfrían las manos fregando platos. ¿Sabes que en mi primer año de nuera, mis dedos se hincharon de frío después de fregar decenas de platos en el patio en pleno invierno? ¿Qué estabas haciendo tú entonces? Estaba sentado cómodamente tomando un café con el tío Arturo. Dices que tu madre te llamó inútil. ¿Recuerdas que el año pasado, solo porque quemé un pescado sin querer, tu madre tiró un plato a mis pies y me llamó analfabeta? ¿Me defendiste entonces o simplemente me dijiste que me callara por la armonía familiar? El amargo recuerdo me oprimió el pecho, pero no derramé ni una lágrima. Mi corazón se había endurecido como el acero. Ya no había lugar para la debilidad. Reconoces que el carácter de tu madre y tu hermana es horrible y consideras que solo yo puedo soportarlo. Me consideras un filtro emocional para tu familia. No has aguantado ese infierno ni 3 días, pero has tenido el descaro de dejarme vivir en él durante 5 años. Eres demasiado egoísta. Tu disculpa no tiene ningún valor. Y tu petición, con todo el respeto, la rechazo. Terminado de hablar, me di la vuelta para irme.
Marcos, en pánico, se abalanzó y agarró el borde de mi vestido. Su voz era casi un llanto en medio de la multitud. Alba, te lo ruego. Si no vuelves, ¿qué será de mí? ¿De verdad vas a dejarme? Sé que me equivoqué. A partir de ahora cambiaré. No te obligaré a hacer las tareas de casa nunca más. Perdóname, solo esta vez. Me zafé del borde de mi vestido de su agarre. Mi movimiento decidido le hizo tambalearse hacia atrás. Ya lo he dicho claramente. Vuelvo a Madrid el día 30. Cuídate solo. Este hotel cuesta 200 euros la noche. Si tienes dinero, reserva una habitación en recepción. Si no, vuelve al aeropuerto. No molestes más mis vacaciones. Adiós. Me di la vuelta y caminé con confianza hacia el restaurante junto a la playa, dejando a aquel hombre desdichado y aturdido en medio del vestíbulo. Su reflejo en el suelo de mármol parecía patético y solitario. Pero ese era el precio que tenía que pagar. Esa mañana, alquilé una tabla de paddle surf y remé tranquilamente alejándome de la orilla, disfrutando de una libertad total. El vasto océano me abrazó, limpiando los últimos restos de incomodidad por la aparición de Marcos. Me di cuenta de que mi firme rechazo de hoy era la medicina más eficaz para curar la enfermedad del patriarcado y el egoísmo que se había arraigado en el alma de mi marido. Las vacaciones de 8 días y 7 noches en la isla terminaron de forma muy satisfactoria. La mañana del 30 de diciembre, me desperté con energías renovadas. Hice las maletas, guardando los vestidos de colores vivos y los recuerdos de artesanía de conchas en mi maleta rosa. Mi piel, ligeramente bronceada por el sol, se veía sana y una sonrisa se dibujaba constantemente en mis labios. Me despedí del hermoso resort y me dirigí al aeropuerto con la sensación de ser una vencedora. El vuelo aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a mediodía. Madrid me recibió con su aire caluroso y denso, pero el calor esta vez ya no me agobiaba. Subí la cremallera de mi chaqueta y salí de la zona de llegadas. Todavía había bastante gente que regresaba de las vacaciones. Mientras buscaba la parada del taxi, de repente una figura familiar salió de la multitud y caminó directamente hacia mí. Era Marcos, muy diferente de su aspecto desaliñado y lamentable en el vestíbulo del hotel en Tenerife. El Marcos de hoy se veía impecable. Llevaba una camisa blanca planchada, cubierta por un jersey fino y elegante. Su rostro estaba limpio, su pelo peinado. Y lo más especial, en sus manos sostenía un gran y hermoso ramo de girasoles. Al verme detenerme, Marcos sonrió tímidamente y se apresuró a acercarse. Su actitud era muy cautelosa. Ya no había ni rastro del aire de superioridad que solía mostrar. Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal el vuelo?, dijo Marcos en voz baja ofreciéndome el ramo. Fruncí ligeramente el ceño, sin aceptar las flores de inmediato. Este cambio drástico me hizo ser precavida. Alguien acostumbrado a dar órdenes a su esposa que ahora venía a recogerla con flores. Algo muy fuerte debía de haberle pasado. Marcos, ¿desde cuándo has vuelto a Madrid? ¿Cómo sabías el horario de mi vuelo?, pregunté en tono formal. Marcos se apresuró a explicar con voz humilde. Después de que me hablaras así en el vestíbulo del hotel, me di cuenta de todo. Inmediatamente reservé un vuelo para la tarde del 28 y volví a Madrid. En cuanto llegué al apartamento, me duché y lo limpié todo para esperarte. El horario de tu vuelo lo vi en la nota que dejaste en el tocador. Compré estos girasoles con la esperanza de que podamos empezar de nuevo, mirando hacia un futuro más brillante. Acéptalos, por favor. Miré los brillantes girasoles y luego el rostro arrepentido de mi marido. Finalmente extendí la mano y acepté las flores. El rostro de Marcos se iluminó. Rápidamente se inclinó, cogió mi maleta y me indicó que caminara hacia la zona de aparcamiento. Ya he pedido un taxi. Vamos, fuera hace calor. En el taxi Marcos se sentó manteniendo la distancia. Me miraba de vez en cuando, pero no se atrevía a iniciar una conversación. Me apoyé en la ventanilla, observando las calles de Madrid que comenzaban a recuperar su ritmo. El viaje a Tenerife no solo me había dado libertad, sino también una posición de negociación absoluta en mi matrimonio. Al llegar al apartamento, Marcos me llevó la maleta y me abrió la puerta. Al entrar, me sorprendí bastante. Nuestro pequeño apartamento, que normalmente estaba desordenado, ahora estaba impecablemente limpio. La mesa y las sillas relucían. Ya no había cáscaras de pipas ni latas de cerveza esparcidas. Sobre la mesa del salón había una tetera con té de jazmín aún caliente. A su lado, un plato de fruta fresca ya cortada. Dejé mi chaqueta y me senté en el sofá. Marcos diligentemente cogió una taza, sirvió el té y me lo presentó con respeto. Bebe un poco de té para entrar en calor. Es de jazmín, tu favorito. Bebí un sorbo del té, mirando a mi marido que estaba sentado torpemente en la silla de enfrente. Está bien, ya he bebido el té. ¿Qué pasa? Dilo ya. Esta actitud tuya me resulta extraña. Marcos se frotó las manos.
respirando hondo como si reuniera valor. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó con cuidado un papel blanco doblado. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó lentamente hacia mí. Alba, ayer, después de volver a Madrid, no vine directamente aquí. Fui al pueblo a ver a mi madre. Discutí acaloradamente con ella y con Raquel. Por primera vez en mi vida me atreví a enfrentarme a mi madre para defender a nuestra pequeña familia. Le dije que, por su actitud déspota y la pereza de Raquel, nuestro matrimonio casi se había roto. La amenacé, si no cambiaba, nunca más volvería a poner un pie en esa casa. Mamá lloró, Raquel montó en cólera. El tío Arturo vino y me llamó hijo rebelde, pero no me importó. Obligué a mi madre a escribir esta carta. Si no lo hacía, nunca más te llevaría al pueblo. Levanté una ceja, una mezcla de curiosidad y duda. Dejé la taza de té, cogí el papel y lo abrí. La letra temblorosa de mi suegra estaba claramente visible. Debajo, su firma. El contenido de la carta era un compromiso con concesiones que antes ni siquiera me atrevía a soñar. Acuerdo familiar. 1. A partir de ahora, la nuera Alba tiene pleno derecho a decidir si vuelve al pueblo por Navidad o no. 2. Si Alba y Marcos vuelven, el salón se preparará adecuadamente como dormitorio para Alba. Raquel y su hijo deberán buscar alojamiento propio y no podrán ocupar ese espacio. 3. Los gastos de preparación de la Navidad se dividirán en dos. La mitad será asumida por Marcos y Alba, y la otra mitad por Raquel. Alba no puede ser cargada con toda la responsabilidad. 4. Las tareas del hogar deben repartirse equitativamente entre todos. Nadie puede ser perezoso o solo dar órdenes. Releí la carta, sintiendo una inmensa satisfacción. Este acuerdo daba la vuelta a la situación, destruyendo de raíz la mentalidad de explotación de la nuera. Mi firmeza en Tenerife había llevado a Marcos al límite, obligándole a luchar contra la opresión de su propia familia. Se dio cuenta de que perder el prestigio ante su madre era temporal, pero perder a una esposa competente como yo haría que su vida se desmoronara para siempre. Parece que muestras algo de buena voluntad, dije en tono neutro. Pero esta carta de tu madre solo resuelve los problemas con tu familia. ¿Qué hay del problema entre nosotros dos? ¿Cuál es tu plan? Marcos asintió rápidamente. Sé que te debo mucho, tanto dinero como sentimientos. A partir del próximo mes, te daré mi tarjeta de crédito para que gestiones las finanzas y pagues mi deuda. Dame una oportunidad más para ser un verdadero marido, Alba. Miré la carta sobre la mesa y luego a los ojos de Marcos. Este matrimonio aún podía salvarse, pero debía reconstruirse con reglas firmes, no solo con promesas dulces. Era hora de clavar el último clavo para reforzar mis límites. No acepté su oferta de paz de inmediato. Me levanté, cogí un bolígrafo del escritorio y volví a sentarme. Aparté la carta de mi suegra y cogí una hoja en blanco. Mientras miraba fijamente a los ojos de mi marido, dije: las promesas se pueden olvidar, pero lo que está escrito es una prueba sólida. Aprecio la carta de tu madre, pero para que yo realmente quiera volver, tienes que firmar el acuerdo que yo haga. Si estás de acuerdo con estas dos reglas de hierro, empezamos de nuevo. Si no, haz las maletas y vete de aquí. Marcos tragó saliva, tenso, y asintió. Escribe lo que sea. Firmaré cualquier regla que pongas. Empecé a escribir con letra clara, leyéndolo en voz alta para que Marcos escuchara cada palabra. Primera regla: independencia financiera personal. Todos los bienes que yo genere, sueldo, me envíe mensajes o use la excusa de mis obligaciones como nuera para presionarme. Si recibo una sola llamada de acoso de un pariente que se meta en nuestros asuntos, este acuerdo quedará anulado al instante, y la demanda de divorcio se presentará en el juzgado al día siguiente. Dejé el bolígrafo y empujé el papel hacia Marcos. Léelo bien. No te apresures a firmar si sientes que no puedes cumplirlo. Una vez que firmes, se convertirá en la regla fundamental de nuestra vida. Sabes que soy una persona de palabra. Marcos cogió el papel, sus manos temblaban ligeramente. Estas reglas desnudaban todas las tácticas arteras que su familia había usado para exprimir mi energía. Eran una fortaleza sólida para proteger mis derechos, mi honor y mis bienes. Pero para Marcos en ese momento, mantener a una esposa competente era mucho más importante que su falso orgullo. Sin dudarlo demasiado, cogió el bolígrafo y firmó con su nombre claramente en la parte inferior. Después de firmar, suspiró aliviado y me miró esperando mi decisión final. Cogí el papel, soplé para que la tinta se secara rápido, y luego lo doblé con cuidado y lo guardé en la carpeta azul, junto a la pila de sus viejas deudas. Volví a la mesa, levanté la taza de té de jazmín y la bebí hasta el final. El sabor fresco del té se extendió por mi boca. El pesado fardo que había cargado durante 5 años se había liberado por completo,